aprendizaje musical. Me encantó, por ejemplo, ayer la presentación que nos hizo Tandem, a mí personalmente me encantó con los chavales y todo, pues para que veas que es una manera de motivarlos, ¿vale? Que quieran aprender. O, por ejemplo, un laboratorio virtual donde los chavales tienen que hacer 5 experimentos, tienen ese reto, en función de cómo hagan los experimentos van a conseguir unos logros y en función de esos logros tendrán unos resultados, ¿vale? Como veis, es aplicar esas mecánicas de videojuegos a los diferentes ámbitos. Luego, si tengo tiempo, os enseño un ejemplo de los series, ¿vale? Aquí os he puesto un logo. Si alguno conocéis Avatar, cuando salió el trailer de Avatar, pues nada, de repente veíamos un logo, veíamos una cara y no sabíamos lo que era. Pues yo aquí os voy a presentar algo parecido, ¿vale? Lo único que os quiero decir es que esos videojuegos que nosotros hemos desarrollado, que son hasta ahora, son 6-7 videojuegos educativos, ¿vale? Que están utilizados ya por docentes y testeados con alumnos, van a estar en un sitio que se va a llamar UGames o GeoGames, ¿vale? Y no voy a decir nada más al respecto. Vale, luego también aplicamos estos videojuegos educativos a las redes sociales. ¿Vale? O sea, podemos intentar tener esos juegos, pues por ejemplo en Twenty o en Facebook, ¿para qué? Para que ellos estén jugando y digan, pues voy a postear en mi muro, pues que está jugando aquí y tengo esta puntuación. Entonces, de cara a que otro de mi clase me lo vea y diga, asistencia, que ha llegado a este nivel, pues yo quiero llegar a este nivel también. Y fomentar un poquito la participación y la motivación a través de estos factores. ¿Cuántos tenéis Facebook? ¿Aquí? Vale, perfecto. Os voy a enseñar un vídeo donde explico un poquito qué es una red social. De una manera muy interesante y divertida.
Hemos realizado diferentes trabajos, no solo en el área de educación, utilizando la CINEC, por ejemplo, en el área de salud lo hemos utilizado para la rehabilitación, para el nuevo virtual rehab. ¿Qué significa? Pues para los pacientes de esclerosis múltiple, pues mediante sus movimientos, ¿vale? Hay un especialista que genera pues, los ejercicios que tienen que hacer y ellos mediante sus movimientos lo realizan. Os voy a enseñar un vídeo, por ejemplo, de un vuelo virtual que nosotros realizamos a través de Kinect, ¿vale? Tanto para chavales como para personas corrientes. Para que veáis en qué consiste y qué tipo de aplicaciones o de juegos serios se van a realizar usando la Kinect. La Kinect es la aparato de arriba. Tú con las manos volabas, ¿vale? Por el territorio y si avanzabas podías ver la ficha de información sobre esa zona. Vale, los chavales de la Bien, ya para acabar, bueno, antes de todo, el control de esta diapositiva, como veis, yo también he utilizado esa ramificación, esta charla que os he estado a vosotros, para intentar motivar desde el principio, que juguemos, que participemos, ¿vale? Para que luego intentar que lo escuchéis de una manera más atenta. ¿Por qué pongo esto? Porque yo, a ver si me emociono. Bueno, un amigo mío que ya no está con nosotros, nació con problemas de corazón y de pulmón. Entonces yo pasé mucho tiempo aquí en Valencia, bueno, pues esperando a que me hiciesen el trasplante aquí en el hospital durante 2 años, y un compañero comentó que ayer, día 29, cuando se dio su plataforma de la drogatecnia, pues no tenía ninguna persona que había nacido el día 29. Mi amigo, que ya no está con nosotros, como hace año y medio, nació el día 29 de febrero. Y nosotros siempre lo celebramos pues tal día como hoy, 1 de marzo. Entonces, esto es lo que nos dejó escrito a todos sus amigos y familiares, de que la vida es como de teatro y una relación sin excederse a todos los pulmones. Yo creo que eso también se puede aplicar a la educación de nosotros como profesores y a nuestros alumnos. Entonces, para mí, el regalo que me gustaría que me hicierais a mí, a mi amigo, es que hoy le diéramos un fuerte aplauso porque ya no está con nosotros. Y muchas gracias a todos y espero que os haya divertido y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí tenéis mi mail, la que sea, si estará disponible para lo que necesitéis. Muchas gracias. David,